Buen día. Como refirieron, mi nombre es Juan Carlos Novoa. Me desempeño como asesor legal de la Dirección de Promoción de Inversiones, específicamente en la jefatura de electricidad y hidrocarburos de Proinversión. Un poco lo que quiero es, en estos minutos que nos han otorgado para exponer y conversar con ustedes, es un poco conceptualizar lo que creo que hacemos en Proinversión, ¿no? El ingeniero Tamayo, que tuvo esa exposición antes que la mía, un poco que ya identificó cuáles son las labores que nosotros hacemos con respecto a los procesos de licitación o a los concursos o a las concesiones que nosotros vamos desarrollando. Y en este mismo contexto quiero un poco continuar con esa lógica que se planteó inicialmente, pero yendo mucho más al detalle respecto a qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que haremos en el futuro con respecto a los encargos que nos puede hacer el Ministerio de Energía y Minas para el desarrollo tanto eléctrico, de generación, transmisión y distribución también, porque hay unos detalles que me gustaría conversar con ustedes a lo largo de la exposición. Por favor. Un poco el rol de Proinversión, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que tenemos como objetivo principal es ejecutar una política nacional de promoción de inversión privada. Nosotros desde la estructura misma de Proinversión recibimos los encargos de los sectores, pero como parte de la definición del Ejecutivo, del diseño de políticas, nosotros lo que hacemos es, a partir de ese concepto, comenzar a ejecutar las políticas que se nos plantean. Además, nosotros procuramos la identificación de trabas o barreras burocráticas que puedan ser identificadas en los inversionistas para que éstas comiencen a ser, de alguna forma, y sin perder el control, comiencen a ser diluidas o a disminuirse. También nosotros suscribimos convenios de cooperación o de asistencia técnica con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, y orientamos a los inversionistas que identifican al país como una plaza o una oportunidad de inversión. Nosotros vamos recorriendo el mundo, estableciendo y poniendo en vitrina al país como una plaza de inversión. Nosotros atendemos a los inversionistas, tenemos una dirección de servicio al inversionista en la cual los recibimos, planteamos las condiciones generales del país, un marco normativo que aplica específicamente para el sector eléctrico. Tenemos un área del servicio al inversionista en la cual recibe muchos interesados en el tema de transmisión y generación, que son normalmente los que acuden a nosotros en busca de la información. Entonces, en ese contexto, Proinversión lo que establece es como objetivo principal ejecutar políticas de promoción de inversión privada. Por favor. Nosotros como organizacionalmente dependemos de una estructura que se conoce como el Consejo Directivo, que la forman 5 ministros, a título personal, no en representación del ministerio, sino ministros que en una especie de órgano colegiado son la instancia máxima respecto a las decisiones que toma Proinversión. La conforman el ministro de Economía y Finanzas, que preside el Consejo Directivo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministro de Agricultura y el Ministro de Vivienda y Construcción. Ellos sesionan semanalmente y aprueban lo que por norma se establece que deben aprobar, como por ejemplo incorporación a procesos de promoción, aprobaciones de planes de promoción, bases de los concursos y las versiones finales de los contratos. Que eso previamente se encarga a un comité especial. Proinversión está conformado por 4 comités especiales. Para el sector que nosotros manejamos, se encargan el proceso de promoción de inversión privada al Comité Proconectividad. Como usted lo ven en la presentación, nosotros dentro de la estructura de Proinversión hemos separado 3 grandes jefaturas. La jefatura de generación eléctrica, la jefatura de transmisión eléctrica y la jefatura de hidrocarburos, que las 3 reportan al Comité Proconectividad, ¿okay? Y que a su vez este comité requiere las aprobaciones finales en algunas situaciones por parte del Consejo Directivo de Proinversión. Entonces, un poco la estructura inicial que teníamos hace un par de años era solamente tener la jefatura
de temas eléctricos, pero ahora hemos visto que el sector nos viene encargando varios proyectos que requerían que se conforme un equipo especial. Por eso se decidió un poco dividir y trasladar facultades a determinadas jefaturas. Proinversión actúa siempre por encargo. A nosotros siempre nos preguntan cuándo es las licitaciones o cómo van a estructurarse el cronograma de licitaciones que vamos a sacar, y nosotros siempre respondemos es en atención a los que nos carga el sector. Si ustedes comienzan a revisar un poco la historia, cómo hemos ido evolucionando, nosotros incorporamos al proceso de promoción cada uno de los procesos como consecuencia de que el Ministerio de Energía y Mina desarrolle técnicamente el proyecto y encarga Proinversión. No tenemos facultades nosotros para iniciar un proceso de promoción de inversión privada si es que no recibimos el encargo expreso y el procedimiento necesario por parte del Ministerio de Energía y Minas. Y en ese contexto hemos ido evolucionando en el tiempo. Y empezamos a ver un poco este tema histórico a partir del año 91, en el cual el objetivo principal eran las privatizaciones. Es un tema que en Proinversión nosotros manejamos aún como venta de activos, pero ya hemos ido evolucionando las privatizaciones hasta llegar a las concesiones, que es un concepto totalmente distinto, con normas en su tiempo específicas para desarrollarlas también. Y ahora hemos ido evolucionando más todavía, y hemos llegado de pasar de las privatizaciones a las concesiones a las iniciativas privadas. Y en ese contexto nos estamos desarrollando también. Tenemos algunas iniciativas privadas específicamente en el tema de distribución, tenemos 2, y en el tema de generación tenemos 1. Les voy a contar un poco cuáles son algunas características esenciales de cada uno de los proyectos, porque las iniciativas privadas tienen el elemento de confidencialidad hasta que se declare de interés. Entonces, nosotros hemos ido un poco recorriendo ese camino desde el 91 hasta hoy, donde la estructura normativa y también la estructura de desarrollo de los procesos ha ido evolucionando en el tiempo. Y a partir de ahí, nosotros, y en aplicación de la ley, del decreto legislativo 674, que ya se ha referido también, nosotros hemos desarrollado varios procesos de privatizaciones de empresas del Estado, ¿no? Con esa norma lo que se hace es la creación del COPRI, de la Comisión de Promoción de Inversión Privada, y ahí comienzan a estructurarse también los comités especiales. Los comités especiales, como lo refería en la diapositiva anterior, son aquellos que tienen a cargo el proceso. Son los que conducen el proceso de promoción de inversión privada, son los que toman las decisiones, son los que aprueban los contenidos de los documentos. Como les decía, las bases las aprueba el comité, luego las aprueba el consejo directivo. Pero quien conduce el proceso es el comité. Son 3 miembros que sesionan todos los lunes a las 9 de la mañana. Ellos toman las decisiones de cómo conducir un proceso. Entonces, esa estructura de cuerpo colegiado lo que hace es que se suma responsabilidades también. Y lo que suma responsabilidades es en atención a la elaboración de las bases del concurso. Todo concurso o licitación que nosotros sacamos y que convocamos tienen como consecuencia o respaldo las bases de las mismas, que tienen características medianamente similares. En la línea de transmisión normalmente hemos estandarizado un poco las bases. Hay algunos proyectos de generación que sí tienen algunas características algo especiales, pero fundamentalmente las bases contienen 3 elementos esenciales, que son los requisitos de calificación: técnicos, económicos y financieros. Yo creo que en el auditorio hay muchas personas que han participado de una u otra forma en las licitaciones que nosotros como Proinversión hemos convocado, y un poco la idea del desarrollo de los procesos, que estos tengan mucha interacción con el mercado. Si ustedes revisan nuestros cronogramas, por ejemplo, cuando nosotros aprobamos bases, hay una etapa importante, un periodo importante para hacer consultas a las bases. Y si hablamos también de contratos, tenemos 2, 3 versiones, 4 versiones de contratos, a veces más, que la idea es interactuar con el mercado y recibir sugerencias por parte de ustedes, que muchas veces se incorporan, otras veces por estructura del primer proceso y por inaplicancia normativa preferimos no aplicarla. Pero la idea es que sean procesos transparentes,
que tenga mucha interacción con el mercado y que procuren un número importante de ofertas. Nosotros en los proyectos buscamos mucho que se logre el desarrollo de un proceso transparente. Y en esa búsqueda nosotros también lo que queremos o lo que pretendemos es que tengamos varias ofertas. A veces se puede, a veces no se puede, tratamos de llegar a eso, pero en el camino vamos interactuando mucho con el mercado y haciendo un feedback bastante directo. A nosotros siempre nos decían, ¿y ustedes se reúnen con los postores? Cada vez que lo pidan. Acá seguramente más de uno va a pedir una reunión con el equipo y nosotros atendemos a todos los postores en atención a la disponibilidad que podamos tener también, ¿no? Entonces, pero esa estructura inicial viene del decreto legislativo 674, en donde se crea la Comisión de Promoción de Inversiones, los comités especiales y se establece como mecanismo de privatización la transferencia de acciones o activos, los aumentos de capital y los contratos de arrendamiento, acciones de participación, gerencia y usufructo. Los contratos de arrendamiento, acciones de participación y gerencia se han también recogido en esta evolución normativa. También hemos recogido. El concepto de privatizaciones ya no lo manejamos tal cual. Ya no tenemos ese concepto inicial de los años 91 y que tuvo como resultado la información que ustedes tienen ahí, que es la privatizaciones de un determinado porcentaje de acciones de las generadoras, que fue a partir de la dación de la norma fue en el 91, a partir del 94 se empezaron las privatizaciones, las cuales tuvieron un periodo de 2 años. En el 96, más o menos, cerramos este ciclo de privatizaciones respecto a la participación de accionariado de empresas públicas de generación. ¿Okay? Y a partir de eso, nosotros encontramos una evolución normativa y pasamos de una estructura de privatizaciones del decreto legislativo 674 a una estructura que no estaba referida a la propia empresa, sino estaba referida a los activos y servicios públicos. Y ahí viene esta evolución que cambiamos de privatizaciones a concesiones, ¿no? El concepto de la concesión es bastante claro. El Estado no se desprende de la titularidad del activo. Y es como manejamos ahora el desarrollo de los procesos de promoción, normalmente en transmisión eléctrica. Entonces, hemos evolucionado de las privatizaciones con el 674 a la norma que regula la entrega en concesión de obras públicas y de infraestructura y de servicios públicos, regulada por el decreto legislativo 059 y su reglamento el 060. A partir de ahí se promueve la promoción de la inversión privada en obras públicas, se crea el PRONCEPRI, que luego viene a ser Proinversión. El PRONCEPRI es originalmente lo que hoy conocemos como la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, y se comienzan a regular modalidades distintas contenidas ¿en dónde? En el contrato de concesión. Y se comienzan a establecer plazos, por ejemplo, modalidades, el tema de garantías, el tema de procedimientos de entrega, todo contenidos en los contratos de concesión. Yo creo que ustedes conocen un poco la estructura de nuestros contratos. Suelen ser contratos bastante trabajados por el número ya de concesiones que tenemos a la fecha. Hay cláusulas que se van adaptando a cada necesidad del proyecto. Pero nuestros contratos de concesión tienen una particularidad que está contenida en el anexo 1, que nosotros lo llamamos así, que son las características técnicas del proyecto. Proinversión se encarga del desarrollo y la conducción del proceso de promoción de inversión privada, pero las características técnicas del proyecto nos las entrega el sector. ¿Okay? El Ministerio, cuando nos encarga el proceso, mediante una resolución ministerial, establece el encargo del proyecto y la incorporación del mismo, y nos envía lo que nosotros conocemos como anexo 1 o anexo técnico. Nosotros, en el desarrollo de los procesos, necesitamos también la interacción del regulador, del sector y del MEF. Cuando nosotros aprobamos la versión final del contrato, necesitamos las opiniones favorables, tanto del regulador, del MEF y del MINEM. Y ahí nosotros lo que hacemos es articular la necesidad de encontrar una estructura contractual que permita obtener una opinión favorable. A veces las opiniones favorables nos cuestan
un tiempo medianamente complicado de obtenerla. Yo sé que cada uno se pronuncia sobre los temas de su competencia, pero también la estructura del anexo 1 es compleja. Y es compleja cuando el sector comienza a analizarla y nosotros, como no tenemos la facultad para poder modificar ese anexo 1, tenemos que ser un eje o una bisagra entre el sector, el ministerio y los inversionistas para ajustar ese anexo 1. Entonces, es importante definir que nuestras facultades están referidas específicamente a conducir el proceso de promoción de inversión privada. Y a partir de la dación del decreto legislativo 059, tenemos en este cuadro un resumen bastante sencillo de lo que hemos venido trabajando en un tema de inversión y de líneas. Por ejemplo, en la parte de líneas de transmisión, de los 5 proyectos en 500, de los 2.700 kilómetros adjudicados, el 100% ha sido por proinversión. Nosotros hemos conducido los procesos para la adjudicación de toda la línea de 500 que se han tendido en el Perú. Con respecto a la de 220, nosotros más o menos tenemos un porcentaje de adjudicado del 50% en la de 220. Son proyectos que nos encarga el sector y que nosotros desarrollamos cada uno de los procesos de promoción. En generación, hemos tenido 6 proyectos térmicos y 6 proyectos hidráulicos. Más o menos el 25% del total de la capacidad instalada también han sido como consecuencia de procesos encargados a proinversión, convocados por proinversión y adjudicados por proinversión. ¿Okay? Entonces, es un poco lo que hemos hecho en todo este tiempo. Y finalmente, nosotros como estructura, en el marco de acciones público-privadas, nos regulamos en atención a lo que dispone el decreto legislativo 1012, que es la ley marco de asociaciones público-privadas, ¿no? En la que establece conceptos ya mucho más novedosos. Y como principal diferencia que podemos encontrar respecto al 059 es la posibilidad de que se puedan presentar iniciativas privadas autosostenibles y cofinanciadas en el sector eléctrico. ¿Okay? Las autosostenibles son aquellas que no requieren participación del Estado o la participación es mínima, menor del 5%. Las cofinanciadas son aquellas que sí requieren una participación significativa del Estado y que tienen que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Nosotros en la actualidad tenemos 3 iniciativas privadas presentadas. Por favor, la siguiente, si me ayuda. Solamente les voy a plantear el nombre porque mayor información es la que está contenida en la página web de Proinversión y por un tema de reserva de las iniciativas privadas todavía no podemos dar mucho más detalle, pero tenemos 2 que están referidas a la transmisión eléctrica. Mayormente, no es tanto transmisión, es distribución eléctrica, porque es el cambio de luminarias de sodio a LED en la zona norte y en la zona sur del país. Y en el tema de generación estamos ahora evaluando una iniciativa privada que es la de la central hidroeléctrica de Sangabán 3, que ustedes conocen. Un inversionista identificó una oportunidad de negocio, la planteó a Proinversión admitió a trámite ese requerimiento, se solicitó al Ministerio de Energía y Minas, emite su opinión de relevancia y consistencia, la ha emitido y nosotros estamos ahora en la etapa de evaluación. Posteriormente a ello, se declarará interés, se abrirá el mercado. Cualquier interesado que pueda querer participar en ese proyecto tiene 90 días para presentar su expresión de interés. De no haber interesados, se adjudica directamente al proponente. De haber interesados, abrimos un concurso que es solamente entre el proponente y aquellos que presentaron su expresión de interés. Y tenemos que elaborar bases y un contrato y adjudicamos este proyecto por un periodo creo se está inicialmente pensando en 30 años. Eso es parte de la estructura y del análisis que estamos haciendo. Y finalmente, hoy tenemos en cartera este proyecto que se adjudica el 22 de julio. Es un proyecto de la subestación de Carapongo. Ya está cerrado en la etapa de calificación. Hay 3 postores. Esperamos tener 3 ofertas válidas el día 22 de julio, que es la fecha en la que se va a abrir los sobres económicos. Por favor. El otro proyecto es la central térmica de Quillabamba. Es una central térmica de 200 megas a ciclo simple
que se va a abastecer con gas del lote 88, es 200 megas más 20%. Es un proyecto que está convocado por Proinversión. La adjudicación es posible que esté programada para el cuarto trimestre de este año. Estamos ya en segunda versión de contrato, así que estamos muy avanzados con este proyecto. Y finalmente, esta es una línea que acabamos de convocar, que es la línea Montalvo Los Héroes. Es una línea que está en la zona sur del país, evaluada más o menos en 26 millones de dólares. Es una concesión por 30 años que se adjudica el cuarto trimestre de este año. Todavía estamos en etapa de recibir la participación y empezar la etapa de calificación. Además, y yo para terminar, el Ministerio, el 14 de mayo del 2015, mediante resolución ministerial, nos encargó el desarrollo de 8 proyectos, en los cuales hay 2 líneas de 500, que son bastante importantes para el sistema. Ese proceso ya nos lo encargó, nos han enviado recién el día de ayer los informes de evaluación. Estamos próximos a incorporarlos al proceso de promoción de inversión privada y a publicar las convocatorias del proceso. Estamos viendo si vamos a sacar uno solo, vamos a empaquetarlo, vamos a hacer todo un solo proceso para todos los proyectos, porque también incluyen repotenciaciones. Entonces estamos evaluando un poco la estructura de ese proceso, pero es lo que se viene dentro del siguiente, el primer segundo semestre de este año y el primero del 2016. Bueno, agradecerles su atención, felicitar a los organizadores. En Proinversión nosotros siempre tenemos una política de puertas abiertas. Cualquier información que necesiten, estamos para poder atenderlos. Muchas gracias.